Oh, que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. Queridos hermanos de Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar, les invito a acompañarme en esta meditación que he llamado Jehová se proveerá en el monte. Jehová se proveerá
en el monte. Mantengamos abiertas nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 12. Mis hermanos y amigos, les estoy invitando a meditar hoy en Abraham, que tenía 100 años de edad cuando Dios le dio la promesa de un hijo. Y a pesar de que él era viejo y su esposa Sara era estéril, su fe no se debilitó considerando esto, sino que, como dice Pablo en Romanos 4:18, creyó en esperanza contra esperanza. Su vida no fue fácil. Recordemos algunas de las circunstancias en que su fe fue probada. Número 1. Se le pidió que abandonara su país natal y a su parentela. 2. Esperó durante 25 años el nacimiento del hijo prometido. 3. Dios le pidió que echara de su hogar a su primogénito Ismael, habido con la egipcia Agar. Y cuando Abraham tenía como 120 años, y pareciendo gozar de lo que tanto había esperado, enfrenta la petición más difícil de su vida. Leamos en Génesis 22, los versos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este supremo momento, tanto el Padre como el Hijo se nos revelan con una impactante claridad. Abraham, al escuchar aquella horripilante demanda, solo atina a pensar en el amor y la gracia del Dios que es su amigo. Seguro está de que la locura de Dios es sabiduría inexplorada. Así pues, en la entrega de su Hijo, a Él se le revelan dos cosas. Número 1, el amor más grande de Dios. Y número 2, el primer vislumbre de la resurrección. Ahora, hermanos, veamos a Isaac, un adolescente de unos 14 años. Él no brilla tanto por lo que hace, sino más bien por lo que sufre. Víctima sumisa, muestra el modelo de Dios para la simiente elegida, ser siervos sacrificados. Dios probó la fe y la confianza de Abraham. Esta estaba siendo pesada en la balanza contra el sentido común, el afecto humano más tierno y puro, la ambición de toda su vida.
De hecho, pues, contra todo lo terrenal. Cada una de las frases oídas solo aumentan la tensión. Tu hijo, tu único, tu amado. Pero Abraham se aferra a principios claves de la mayordomía. Número 1, la sumisión. Él es un siervo sumiso, humilde y dispuesto a obedecer a Dios. Esta palabra sumisión ya no es muy popular en nuestra sociedad. Y ni aún en el cuerpo de Cristo, la iglesia de hoy. Pero admirable Abraham, dice el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Hermano, recuerde que el holocausto era un sacrificio por fuego. Y se levantó, dice, y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, Abraham fue pronto para obedecer a Dios. Segundo principio, la pertenencia. En el Salmo 100, verso 3, el salmista dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En el versículo 4 vemos que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Observe los verbos. Hay seguridad, hay confianza en Dios y en su promesa. Usa los verbos en plural. Adoraremos y volveremos. Ya consideraría a Isaac retornado de la muerte. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Mire, hermano, Isaac cargó la leña para subir al monte Moria. Así como dice Juan en el capítulo 19, verso 17, que Jesús cargó su cruz para subir al monte Gólgota. Vemos también el cuidado paternal. Aunque va a sacrificarlo, Abraham no quiere que su hijo se queme con el fuego
ni que se lastime con el cuchillo. También observamos víctima y oferente caminan juntos, puestos de acuerdo. Tercer principio, el principio de propiedad. En 1 Corintios capítulo 4 y verso 2 dice que los que están encargados de algo deben ser fieles y dignos de que se confíe en ellos. Fieles y dignos. En el verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Recordemos lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro del siervo sufriente. El verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaac ya va comprendiendo, pues es un chico listo. El nombre y el dicho de Abraham se inmortalizan en aquel monte. Abraham contesta: Dios se proveerá en el monte. Jehová Jireh. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 1, habla Dios reprendiendo a su profeta. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Jehová Jireh. Jehová se proveerá. Tiempo futuro. El verbo proveerá. Este es el lema de él siempre. En el versículo 9 leemos: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No debemos pasar por alto la actitud de sumisión, mansedumbre, fe y obediencia de Isaac, tomando en cuenta que ya era un muchacho grande y fuerte, capaz de enfrentarse y oponerse a su anciano padre. Revela aquí el tipo de crianza recibido y la fe de él. Desde su niñez se le había enseñado a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios se le manifestó, lo aceptó con sumisión voluntaria, porque participaba de la fe
de su padre Abraham y consideraba un honor dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura, Isaac trató de aliviar el dolor de su padre y ayudó a sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que los sujetarían al altar del sacrificio. Hermanos, esta figura de Isaac es tan conmovedora. No puedo dejar de compararlo con nosotros cuando por medio de Pablo estamos siendo exhortados en Romanos capítulo 12, verso 1, de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y muchas veces, hermanos, ya estamos como mansos corderitos sobre el altar del sacrificio, cuando de pronto, y obedeciendo a nuestra naturaleza carnal, que aún batalla dentro de nosotros, nos desatamos las cuerdas, saltamos del altar y salimos caminando por las puertas del templo, convertidos en cabritos y cabritas, desobedientes, desoyendo la voz de nuestro Padre Dios. Abraham era humano y sus pasiones e inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir ni a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto y obedeció al pie de la letra, pues consideraba que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac, su hijo, de entre los muertos. En los versículos 10 y 11, antes de que Abraham proceda, el ángel del Señor lo llama desde el cielo y la vida de Isaac se salva. Recordemos que en el monte Calvario Dios no perdonó a su propio hijo, sino que fue más allá y lo entregó por todos nosotros. La declaración llena de fe de Abraham de que Dios mismo proveerá el cordero concuerda con la exclamación de Juan el Bautista cuando introduce a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sacrificio humano voluntario, esta intervención divina que no permite ningún vestigio de daño, es la respuesta a lo dicho antiguamente por el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Él espera de nosotros justicia, misericordia y humilde obediencia. Lo hermoso de este pasaje es saber que mientras Abraham e Isaac subían agobiados para cumplir su cometido, por el otro lado del monte también subía un
carnero como el sustituto del holocausto, porque la provisión de Dios siempre se halla preparada y aguardando. Entonces Abraham vio el carnero atrapado por sus cuernos en un zarzal. Él fue, lo tomó y lo sacrificó como holocausto en lugar de su hijo. La provisión bondadosa y llena de gracia de Dios es eterna y es segura. Cuando estemos en nuestros momentos de prueba, debemos decir, como Abraham dijo, Jehová Jireh, Jehová se proveerá en el monte. Amén y amén. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, oremos juntos. Querido Padre, deseamos alabar tu nombre nuevo desvelado en este emotivo e impactante pasaje de tu santa palabra. Jehová Jireh. Gracias, Dios, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros en el momento predeterminado. Gracias, Jesús, por aceptar voluntariamente el sacrificio, y a ti, Dios Espíritu Santo, por hacérnoslo entender y saber que con Él nos darás todo lo que necesitamos. Estamos llenos de esperanza que pone en nosotros gozo, paz y certidumbre. Aumentanos la fe, Señor, para que cuando llegue la prueba no flaqueemos, sino que recordemos los principios de Abraham, sumisión, pertenencia y propiedad. Y tu nueva promesa a nosotros, que nosotros poseeremos las puertas de nuestros enemigos. En este día, Señor, estamos orando para que te lleves este virus que ha sembrado el caos, el dolor, la tristeza y la muerte en el mundo entero. Limpia el mundo que tú creaste, Dios. Padre bendito, que tu poder de sanidad levante a los enfermos, que tu provisión maravillosa no falte, Señor, a cada una de nuestras familias. Provee también de vacunas suficientes y danos a nosotros entendimiento para continuar cuidándonos. Padre de la gloria, trae paz, trabajo, sanidad y seguridad a nuestro país. Todo lo pedimos invocando el bendito y poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal, y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Todo a Dios en oración.
es débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y salud.